Hola a todos. Vamos hoy a hacer esta novena parte del recopilatorio sobre las funciones de los celadores y otro personal estatutario. Como siempre, desde el blog lo buscamos en la parte derecha donde están todos los enlaces a los recopilatorios temáticos de test online. Aquí está, lo abrimos. Antes de nada quitamos la publicidad, como siempre, y abrimos esta página sobre las funciones y tipos de celadores que nos ayudarán en la resolución del test. Y también vamos a abrir esta otra sobre la clasificación y funciones del personal estatutario de los servicios de salud. A lo largo que avance el test también abriremos alguna que otra más. Os recuerdo que todas os dejo los enlaces en los comentarios del vídeo, todas las páginas que utilicemos. Bueno, vamos a esta parte 9 que corresponde con las preguntas 201 a 225 del recopilatorio. Comenzamos con la 201. La enfermera de urgencias pide ayuda a un celador para la colocación y posterior retirada de una cuña para la recogida de excretas a uno de los pacientes que está en una camilla de la sala de observación del servicio de urgencias y requiere un tratamiento especial por las dolencias que refiere. A. Dada la excepcionalidad y las circunstancias especiales que rodean a la situación de este paciente, el celador deberá ayudar a la colocación y retirada de la cuña. B. Se negará a hacer ese cometido por no ser de su competencia. C. Informará a la enfermera de que esa misión es del auxiliar de enfermería. Y D. Ese cometido lo realizará él solo, por ser una función exclusiva del celador, la colocación y retirada de cuñas. Bueno, la correcta es la A, ¿no? El celador ayuda en la colocación y retirada de cuñas en determinadas circunstancias. Y así lo establece el artículo 14.2.18 del Estatuto de Personal no sanitario, al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Pasamos a la pregunta 202. ¿Cuál será la función del celador en cuanto al acceso y estancia de visitas a las habitaciones de los pacientes? A. El celador no está obligado al control de visitas, ya que esta es una misión del vigilante jurado de la empresa de seguridad contratada por el hospital. B. El celador deberá vigilar el acceso de familiares y visitantes a las habitaciones, procurando que no haya aglomeraciones de estos en las habitaciones. C. El celador deberá vigilar el acceso de familiares y visitantes a las habitaciones, permitiendo solamente las visitas a enfermos que no revistan un cuadro agudo de enfermedad, con el fin de evitarle posibles molestias. Y D. El celador deberá vigilar el acceso y estancia de familiares y visitantes a las habitaciones de los enfermos, no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas. Bueno, la respuesta correcta es la D. Así está establecido o recogido en el artículo 14.2.10 del Estatuto de Personal no Sanitario. Podéis decir la B, que la B también es correcta. El celador deberá vigilar el acceso de familiares y visitantes a las habitaciones, procurando que no haya aglomeración de estos. Pero es, digamos, más correcta la D, porque es literal. Recoge la literalidad de lo que pone el estatuto, ¿no? Ya os digo, el artículo 14.2.10, por eso da como correcta la D. Pasamos a la 203. Finalizada la autopsia realizada a un cadáver, ¿cuál será el cometido del celador de autopsias respecto a la mesa de autopsias y a la propia sala? A. Limpiará la mesa de autopsias, pero no la sala, cometido este último propio del personal de limpieza del hospital. B. No es función del celador las labores de limpieza. C. Deberá limpiar tanto la mesa de autopsias como la propia sala. Y D. Deberá avisar al servicio de limpieza para que procedan a la limpieza de la mesa y la sala de autopsias.
Bueno, la respuesta correcta es la C. Deberá limpiar tanto la mesa de autopsias como la propia sala. El artículo 14.2.20 del Estatuto de Personal no Sanitario recoge las funciones del celador en el servicio de autopsias y dice que ayudará en funciones auxiliares que no requieran uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Y además, finalmente concluye este artículo que limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. Bueno, pasamos a la 204. Con respecto a los guantes que usa el celador en las autopsias, ¿cuál de estas afirmaciones es incorrecta? A. Deben de utilizarse siempre que tenga heridas o cortes en la mano. B. Se recomienda que los guantes sean de látex. C. Los guantes son la protección de barrera más importante. Y D. Una vez utilizados pueden lavarse con jabón para un nuevo uso. Bueno, pues la correcta es la D, que es la incorrecta. Los guantes en los hospitales que se utilizan en los hospitales son de un único uso, ¿no? Ya sean de látex o de nitrilo o de cualquier otro material. Y con respecto a, por ejemplo, dice, los guantes son la protección de barrera más importante. Es correcto, ¿no? Otras protecciones de barrera pues son las mascarillas, las gafas o pantallas protectoras y también las batas y las calzas, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta 205. Los familiares de un paciente que está siendo atendido por el servicio de urgencias recaban del celador información sobre el diagnóstico y exploración del enfermo. ¿Cuál deberá ser su actuación? Perdón. Bueno, A. Informará amablemente a los familiares sobre el pronóstico del paciente, omitiendo cualquier otro dato relativo a la exploración efectuada o diagnóstico definitivo. B. Solicitará del médico los datos relativos a la exploración y tratamiento que se está realizando para informar ampliamente a dichos familiares. C. Se abstendrá de dar ese tipo de información, remitiendo a los familiares ante el jefe de personal subalterno. Y D. En todos los casos deberá orientar las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo. Bueno, la correcta es la D, ¿no? Y así está reconocido en el penúltimo artículo sobre las funciones de los celadores, que es el penúltimo punto, el 14.2.22. Os lo vuelvo a repetir que el celador solo da información general, pero nunca información sobre diagnósticos, exploraciones, tratamientos ni pronósticos de enfermedad, ¿no? Entonces, la correcta, ya os digo, es la D, que en todos los casos deberá orientar las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo, recogido en el artículo 14.2.22. Pasamos a la 206. ¿Qué debe hacer el celador de urgencias de un hospital cuando recibe un enfermo que padece una fractura de rodilla? A. Colocarlo cuidadosamente en una silla de ruedas. B. Proporcionarle un par de muletas para que entre caminando apoyado en ellas. C. Colocarlo en una silla de ruedas que disponga de un soporte adecuado para inmovilizar la pierna afectada. Y D. Nada de lo anteriormente expuesto. Bueno, la correcta es nosotros lo colocaremos en una silla de ruedas. Podéis decir, bueno, habría que colocarlo en una silla de ruedas con soporte adecuado para inmovilizar la pierna afectada. Bueno, esa decisión corresponde tomarla al personal sanitario, que es de los que nos lo deben indicar. Pero en principio nosotros lo colocaremos en una silla de ruedas y punto. O luego otra cosa es lo que nos diga posteriormente el personal sanitario una vez que lo hayan llevado a rayos, lo hayan explorado, donde se coloca si en una cama, en una camilla con soporte, o sea, en una silla con soporte o en una cama, etcétera. Pero en principio es colocarlo en una silla de ruedas.
Pasamos a la 207. Un paciente llega a urgencias en una camilla de una ambulancia. El conductor de la ambulancia insiste en pasarlo a una silla de ruedas porque tiene más servicios que realizar. A. El celador pasará al paciente a la silla de ruedas. B. Será el conductor el que tome la decisión más oportuna bajo su responsabilidad. C. El celador no pasará al paciente mediante no lo ordene el ATS-DUE. Y D. El celador actuará según su criterio. Bueno, la respuesta correcta es la C. Esto corresponde determinarlo al personal sanitario, no al celador ni al técnico en transporte sanitario, ¿no? Si hay que pasarlo a una silla de ruedas o a una camilla de la institución para dejar libre la camilla de la ambulancia. Esa decisión ya os digo que corresponde al personal sanitario. Entonces la opción correcta es la C. El celador no pasará al paciente mientras no lo ordene el ATS-DUE. Pasamos a la 208. Un paciente tiene que ser trasladado en camilla desde la sala de urgencias hasta la cuarta planta del hospital. ¿Cómo realizará el celador dicho traslado? A. Colocando siempre al enfermo de espaldas al sentido de la marcha. B. Colocando al paciente de cara al sentido de la marcha. C. Si va en camilla no importa cómo se le coloque. Y D. Es indiferente colocarlo de cara o de espaldas al sentido de la marcha. Solo se cuidará de no molestarlo. Bueno, la correcta es la B. ¿No? Colocarlo al paciente de cara al sentido de la marcha, que eso es la norma general de traslado de pacientes en cama o camilla. Os voy a abrir a través de la página de celadores.org la sección referida a técnicas de movilización de pacientes, ¿no? Que aquí encontraréis pues respuesta a prácticamente todas estas preguntas referidas a la movilización. Y aquí vamos a ver cuál es la norma general, ¿no? De transporte del paciente mediante silla de ruedas, cama o camilla. La norma general dice, como norma general, empujaremos la cama o camilla desde la cabecera de la misma, de tal manera que los pies del paciente sean los que vayan abriendo camino. Igualmente la silla de ruedas se empujará desde la parte de atrás de la misma, agarrándola por las empuñaduras. Bueno, y luego ya viene una serie de excepciones y situaciones especiales, que ya hemos visto también que preguntan mucho sobre esta subida o bajada de rampa con silla de ruedas, subida y bajada de rampa con cama o camilla, entrada y salida del ascensor con silla de ruedas, entrada y salida del ascensor con cama y camilla. Bueno, ya os digo que esta página de técnicas de movilización de pacientes os dejo el acceso desde los comentarios del vídeo. Vamos a seguir haciendo el test. Bueno, entonces la correcta es la B, colocando al paciente de cara al sentido de la marcha, que eso es lo que indica la norma general. Pasamos a la pregunta 209. Al entrar en una habitación, el celador ve que la persiana está rota. A. Debe arreglarla sin tardanza porque la luz molesta a los enfermos. B. Debe arreglarla cuando acabe sus funciones del día. C. Debe comunicarlo a sus superiores. Y D. Debe intentar arreglarla y, en todo caso, ayudar al personal de oficio. Bueno, la correcta es la C. Debe comunicarlo a sus superiores. Esto está recogido en el artículo 14.2.9. ¿No? Vamos a ver aquí ese artículo 14.2.9. Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontraren en la limpieza y conservación del edificio y material. Siempre informar a los inmediatos superiores.
Bueno, perdón, vamos a seguir. Pasamos a la pregunta 210. Se va a hacer una prueba diagnóstica al paciente que lleva encamado largo tiempo. Antes de realizar la movilización del citado paciente, ¿qué debe hacer el celador? A. Frenar la cama. B. Lavarse las manos. C. Saludar y explicar al paciente el procedimiento. Y D. Todo lo anterior. Bueno, la respuesta correcta es la D. Es decir, frenamos la cama, siempre el lavado de manos antes del contacto con el paciente y después del mismo, y saludar y explicar al paciente el procedimiento. El procedimiento no de la prueba diagnóstica, sino el procedimiento de qué movilización le vamos a hacer, de cómo le vamos a colocar, no procedimiento sobre la prueba diagnóstica, que eso está vetado informar a los celadores de ello. Bueno, pasamos a la pregunta 211. Las limpiadoras del hospital se han negado a limpiar la sala de autopsias después de finalizada una que se estaba realizando, por lo que A. La debe limpiar el celador al no querer hacerlo las limpiadoras. B. La debe limpiar el celador por ser función suya. C. En todo caso es función de las limpiadoras. D. La debe limpiar el celador si se lo ordena el jefe de personal subalterno. Bueno, la respuesta correcta es la B. La debe limpiar el celador por ser función suya. Lo acabamos de ver en una de las preguntas del principio. Viene recogido en el artículo 14.2.20, relativo a las funciones del celador en el servicio de autopsias, que dice que ayudarán en funciones auxiliares que no requieran uso de instrumental alguno sobre el cadáver, y también acaba diciendo este artículo que limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. Entonces la correcta es la B. Pasamos a la pregunta 212. La supervisora de planta le indica al celador que ayude al aseo de un paciente encamado. ¿Qué zona del cuerpo dejarían para el final? A. Región perineal. B. Extremidades superiores. C. Extremidades inferiores. Y D. Región dorsal. Bueno, para el final se deja la región perianal. Con respecto al aseo del paciente, deciros que el celador ayuda en el mismo, en todo lo que se refiere a la movilización del paciente, pero el aseo pues lo realizan los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Vamos a ver aquí, pero lo que sí suelen preguntar son el orden de lavado, ¿no? Entramos desde mi página auxiliardenfermería.com en las técnicas y protocolos de los técnicos de enfermería y vamos al aseo del paciente encamado, porque aquí vamos a encontrar el orden de lavado, que ya os digo que lo suelen preguntar bastante. Aquí está, en este punto, en el punto 10. El orden de lavado es el siguiente. Primero ojos, segundo cara, tercero cuello y hombros, cuarto brazos, manos y axilas, quinto tórax y mamas, sexto abdomen, séptimo piernas y pies, octavo espalda y nalgas y noveno la región genital. Bueno, entonces como vemos la pregunta pues es la región perineal. Esa es la respuesta correcta. Pasamos a la pregunta 213. Un celador acompaña a un enfermo en silla de ruedas. ¿Cómo procederá para cruzar una puerta de hojas elásticas? A. Colocará unas cuñas para mantenerla abierta. B. Mantiene la misma posición que lleva empujando por detrás. C. Volverá a la silla y pasará el celador antes que el paciente, caminando hacia atrás. Y D. Se situará en uno de los laterales empujando la silla de ruedas con una mano y separando una de las hojas con la otra. Bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no?
volverá a la silla y pasará el celador antes que el paciente caminando hacia atrás, con el objeto de proteger al paciente y evitarle lesiones. Esto también lo podéis encontrar en la página que os he dicho, en las técnicas de movilización de pacientes, ¿no? Por ejemplo, mira, una nota final aquí, en las situaciones especiales, aquí viene muy bien recogido. Al cruzar puertas abatibles, hojas elásticas, volverá a la silla de ruedas y pasará el celador antes que el paciente, caminando hacia atrás, atravesando en primer lugar con el objeto de evitar lesiones al paciente. Bueno, esa es. Pasamos a la pregunta 214. En la preparación para el traslado del paciente de la cama a una camilla debemos A. Colocar la camilla en posición perpendicular a la cama y frenar ambas. B. Colocar al paciente en posición de decúbito prono. C. Colocar la camilla en paralelo junto a la cama y frenar ambas. Y D. Deslizar nuestras manos en sentido oblicuo bajo las articulaciones del paciente. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Como norma general, al transferir de una cama a una camilla, pues lo que hacemos es colocar la camilla en paralelo junto a la cama y ambas frenadas. Esto lo podéis ver también en la página esta que os he dicho de técnicas de movilización del paciente. Otra cosa es, por ejemplo, cuando se coloca para la movilización en bloque, que colocamos la cama en posición perpendicular, la camilla en posición perpendicular a la cama, pero bueno, como norma general, la camilla se coloca en paralelo junto a la cama. Bueno, vamos a pasar a la pregunta 215. En la movilización del paciente desde el borde de la cama a la posición de bipedestación, el celador deberá A. Asir al paciente por las muñecas y traccionar hacia arriba hasta conseguir la bipedestación. B. Presionar con las palmas de la mano en el dorso del paciente para deslizarlo hasta el borde de la cama y conseguir la bipedestación. C. Pedir al paciente que colabore doblando las rodillas y apoyándose en los talones hacia arriba. Y D. Colocarnos a un lado del paciente sujetándole por la cintura y permitir que apoye el brazo próximo sobre el brazo del profesional hasta conseguir la bipedestación. Bueno, la correcta es la D, ¿no? Esto también, bueno, lo podéis encontrar en la sección esta de técnicas de movilización de paciente que hemos visto hace un poquito, ¿no? En la movilización del paciente desde el borde de la cama a la posición de bipedestación, que bipedestación es pues de pie. El celador deberá, la correcta es colocarnos a un lado del paciente, sujetándole por la cintura y permitir que apoye el brazo próximo sobre el brazo del profesional hasta conseguir la bipedestación. Bueno, pasamos a la pregunta 216. En el traslado a quirófano, el celador debe conocer que la eliminación de cualquier maquillaje y laca de uñas en el preoperatorio inmediato tiene como fin A. Apreciar posibles cambios en la coloración de piel y uñas. Valorar los hábitos higiénicos del paciente. C. Adecuar la profilaxis tromboembólica. Y D. Mejorar el estado de ansiedad del paciente. Bueno, la correcta es la A, ¿no? ¿Por qué se procede a la eliminación de cualquier maquillaje y laca de uñas? Pues porque esto impide al anestesiólogo ver el color de la piel, ¿no? Y con ese color de la piel valora al paciente. Esta comprobación la debe realizar el personal sanitario, ¿no? Pero bueno, no obstante, si nosotros nos damos cuenta,
de ello, por ejemplo, que una persona lleva las uñas pintadas, pues lo que siempre decimos, informar a los superiores y dice al personal de enfermería, oye, que está pintada, que lleva pintadas las uñas para que procedan a limpiarla, ¿no? Pasamos a la pregunta 217. Cuando el celador colabore en el aseo de un paciente encamado, la forma correcta de bañarle es: A. Con el enfermo en decúbito prono se descubre y lava cada una de las partes del cuerpo. B. Se coloca al enfermo en decúbito lateral y se lavan cuello, hombros y pecho. C. Con el enfermo en decúbito prono se descubre y lavan los genitales y zona perineal. Y D. Con el enfermo en decúbito supino se descubre y lava cada una de las partes del cuerpo. Bueno, lógicamente es la D, ¿no? El enfermo en decúbito supino lo vamos a colocar en de enfermo en decúbito prono para lavarlo. 217 con el enfermo en decúbito supino y se descubre y lava cada una de las partes del cuerpo con el objeto pues de respetar la intimidad del paciente, no quitarle todo de golpe y dejarle ahí en pelota picada, ¿no? Hay que ir lavando por partes. Bueno, pasamos repito que la función del aseo corresponde a los técnicos de enfermería, pero el celador ayuda en todo caso en la movilización de los mismos. Pasamos a la pregunta 218. ¿Cuál de las siguientes es una función del celador en el almacén? A. Realizar el listado mensual con las necesidades de estocaje. B. Realizar los pedidos externos. C. Preparar los pedidos para que el personal sanitario de las unidades baje a recogerlos. Y D. Trasladar desde el almacén a las distintas unidades el mobiliario y aparatos que se requiera. Bueno, la respuesta correcta es la D, ¿no? Así está recogido en el artículo 14.2.1 del Estatuto de Personal No Sanitario de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que habla de que una de las funciones de los celadores es el traslado entre unidades de mobiliarios y aparatos que se requieran. Pasamos a la 219. Ante un paciente agitado en la unidad de psiquiatría que necesita contención mecánica, el celador deberá A. Retirar la contención mecánica cuando valore que el paciente no está en estado de agitación. B. Distraer la atención del paciente mientras los miembros de seguridad proceden a la contención mecánica. C. Reducir al paciente para que el facultativo proceda a su sedación. Y D. Participar con el resto del equipo en la contención mecánica utilizando los sistemas adecuados. Bueno, la correcta es la D, ¿no? Participar con el resto del equipo en la contención mecánica. Ya sabéis que la contención mecánica requiere un mínimo de 4 personas, aunque lo ideal serían 5 personas. Uno para cada extremidad del cuerpo y otro también para la cabeza. En el caso de que solo dispongamos de 4 personas, pues uno se encarga de los 2 miembros inferiores, otro de un brazo y otro del otro brazo, y el último pues de la cabeza, ¿no? Pero bueno, ya os digo que lo ideal son 5 personas para cada uno de los miembros y otro para la cabeza. El celador participa con el resto del equipo. Luego alguien es el que lleva la voz cantante, que puede ser una enfermera o un facultativo. Pasamos a la pregunta 220. El celador de animalario debe cuidar, alimentar y mantener limpias las jaulas de los animales de experimentación. A. Solamente antes de ser sometidos a las pruebas de experimentación. B. Antes y después de ser sometidos a las pruebas de experimentación según sus criterios. C. Antes y después de ser sometidos a las pruebas de experimentación
bajo las indicaciones de sus superiores. Y D, solamente deberá alimentar a los animales de experimentación, ya que la limpieza de las jaulas no es de su competencia. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Así está recogido en el artículo 14.2.21, ¿no? Que dice textualmente, artículo 14.2.21, tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios, a quienes cuidarán, alimentándolos, manteniendo limpias las jaulas y aseándolos, tanto antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como después de aquellas, y siempre bajo las indicaciones que reciban de los médicos, supervisoras o enfermeras que las sustituyan en sus ausencias. Bueno, pasamos a la pregunta 221. Si se solicita una exploración radiológica a un paciente ingresado en urgencias, ¿quién debe realizar el traslado del paciente para la realización de dicha exploración? A, los técnicos de rayo, B, los propios familiares del paciente, C, el celador y D, el auxiliar de enfermería responsable del paciente. Bueno, es el celador, ¿no? La 221. El artículo 14.2.12 que se refiere a funciones de los celadores al traslado de enfermos, y indica este artículo que realizarán el traslado de enfermos tanto dentro de una institución como en el servicio de ambulancias. Por eso la respuesta correcta es la C, que corresponde al celador. Pregunta 222. El celador, en su relación con el paciente, debe A, valorar la opinión del paciente y pedirle que colabore sin que ello suponga renunciar a su función profesional. B, realizar su actividad sin tener en cuenta la opinión del paciente. C, pedir al paciente que siga estrictamente sus instrucciones. O D, actuar siguiendo las indicaciones del paciente. Bueno, pues la correcta es por lógica es la A, ¿no? Se valora la opinión del paciente y se pide su colaboración, aunque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero siempre hay que valorar la opinión y pedir la colaboración del paciente si es posible. Artículo 223. El celador, pregunta 223, ya estamos acabando y ya me estoy cansando. Artículo 223. El celador debe conocer que cuando un paciente permanece encamado por un largo periodo de tiempo puede aparecer A, hernia de disco, B, miastenia gravis, C, espondilitis anquilosante y D, atrofia muscular progresiva. Bueno, pues es la de atrofia muscular progresiva. Esta es una de las consecuencias de estar el paciente encamado durante un largo periodo de tiempo, ¿no? La atrofia muscular. Pasamos a la penúltima pregunta, 224. Cuando hay que realizar una autopsia en el hospital, el celador, al acabar la misma, coserá el cadáver si el forense se lo requiere. Señalar la respuesta correcta. A, sí. Es uno de los cometidos explicitados en el antiguo Estatuto de 1971. Además, cobrará la dieta especial estipulada por este cometido concreto. B, no. Coser a los pacientes es un cometido del personal de enfermería y podría considerarse intrusismo profesional. C, no. Está claramente explicitado que el celador no hará uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Y D, sí, es uno de los cometidos explicitados del celador de autopsias. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Viene recogido en el artículo 14.2.20, que ya os he dicho referente a la práctica de autopsias, ¿no? Y dice textualmente: ayudarán a la práctica de autopsia en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. Es el artículo 14.2.20. Bueno, y ya pasamos a la última pregunta.
Según el Estatuto de Personal No Sanitario de 1971, el celador bañará a los pacientes masculinos que no puedan hacerlo por sí solos. Señala la respuesta correcta. A. Excepcionalmente, pues es una función del auxiliar y atendiendo a las indicaciones de la supervisora de planta. B. Habitualmente, siempre de acuerdo con las instrucciones que reciban de la supervisora de planta. C. En todo caso, ayudará a bañar al auxiliar a los enfermos masculinos. Y D. Realmente no tienen por qué bañarlos, no es su función. Bueno, pues la correcta es la B, habitualmente. Os repito que hay dos artículos relacionados sobre las funciones del celador relacionados con el aseo y con el baño de los pacientes. Son dos artículos 14.2.17 y artículo 14.2.14. Vamos a verlos. El artículo 14.2.14 dice, excepcionalmente lavarán y asearán a los enfermos masculinos encamados o que no puedan realizarlo por sí mismos, atendiendo a las indicaciones de las supervisoras de planta o servicio o personas que las sustituyan legalmente en sus ausencias. Y el otro es el 14.2.17, este de aquí, que dice, bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos, siempre de acuerdo con las indicaciones que reciban de las supervisoras de planta o servicio o personas que las sustituyan. Bueno, en ambos artículos siempre se actúa a indicación de la supervisora de planta o personas que la sustituyan. Pero en uno se refiere a la excepcionalidad de lavar y asear a los enfermos masculinos encamados o que no puedan hacerlo por sí mismos, y en el otro la habitualidad, ¿no? Que bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos. No se trata de enfermos encamados, sino simplemente masculinos que no pueden hacerlo por sí mismos. Ya os digo que actualmente el baño siempre lo realizan los técnicos en cuidados de enfermería, pero el estatuto de 1971, el Estatuto de Personal No Sanitario, que fue derogado por el Estatuto Marco, fue derogado en todo su articulado, menos lo relativo a las funciones del personal. Por eso sigue vigente actualmente y en las preguntas de los exámenes nos debimos ceñir a estas funciones recogidas en el Estatuto. Bueno, ya hemos acabado. 37 minutos 38, cada vez esto se alarga más, no sé qué pasa. Bueno, hasta la próxima. Os recuerdo que todas las páginas que hemos visto de la movilización, esta del aseo, el orden de lavado, etcétera, etcétera, están recogidas en los comentarios del vídeo. Venga, hasta el próximo test. Un saludo. Adiós.